porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Palabra del Señor para nuestras vidas en esta noche. Hermanos, hoy vamos a continuar con este tema de los oficios de la iglesia, y estamos tratando específicamente el oficio de los diáconos. En las semanas anteriores, hermanos, el miércoles pasado, vimos, hermanos, cuáles eran los requisitos, hermanos, para el ministerio de diáconos. ¿Cuáles son los requisitos bíblicos que la Biblia menciona que deben tener aquellos hombres, hermanos, que vienen a ocupar el ministerio del diaconado, la oficina del diaconado? Hemos visto también, con la ayuda del Señor, hermanos, cuál es la tarea, de qué se trata, cuál es la función, el enfoque del ministerio de diáconos. Y hoy, hermano, con la ayuda del Señor, vamos a estar mirando, hermano, el proceso de instalación de diáconos en una iglesia bautista. Cómo nosotros como iglesia instalamos a esos hombres en la oficina. Y vamos a estar mirando también la recompensa de los diáconos. Amados hermanos, y si nos da tiempo esta noche, vamos a estar mirando cómo los oficios de la iglesia, el pastorado y el diaconado, se relacionan con los distintivos bautistas. Pero antes de ver, hermano, cuál es el proceso de instalación de diáconos, yo quiero, a manera de recordatorio y para resumir lo que vimos la semana pasada, ¿usted se acuerda, hermano, cuáles son las características que deben tener las personas que deben ser diáconos? ¿Se acuerdan que vimos eso? Las cualificaciones de esa persona. Y Hechos de los Apóstoles, hermano, en el versículo 3, capítulo 6, verso 3 dice: por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y el miércoles pasado nosotros vimos cómo Pablo, escribiendo a Timoteo, desmenuza cada una de estas características y nos explica qué es lo que significan y cómo estas características se ven en el día a día. Y terminamos el miércoles pasado con un slide que era este: un cristiano que posee estas cualidades. ¿Cuáles cualidades? Todas estas que se han mencionado, ¿verdad? De las que habla Hechos y de las que habla Timoteo, que son las mismas cualidades. Un cristiano que posee estas cualidades es un cristiano lleno del Espíritu Santo. Y la razón por la cual he querido comenzar esta noche con el último slide, con el cual terminamos la semana pasada, es porque quiero que algo quede claro en la mente de ustedes. Cuando nosotros venimos a las cualificaciones de los diáconos, cuáles son las características de estas personas que ocupan esta oficina, yo quiero, hermano, que usted recuerde: los diáconos no son enviados del cielo a la iglesia. No son super cristianos. Los diáconos no son hombres perfectos. Los diáconos simplemente son hombres maduros, llenos del Espíritu Santo. Cualquier hombre que cumpla con
con esta característica, hermano, es un hombre lleno del Espíritu Santo. Y si Dios lo ha llamado a servir en el área del diaconado, bien puede hacerlo. Y es aquí donde yo quiero que todos presten atención, pero especialmente los hombres de nuestra iglesia. Porque cuando viene a mi mente, hermano, un pasaje de la Escritura que el autor de los Hebreos menciona, hermano, en su carta, y la aplica, obviamente, llamando a la obediencia al pueblo, y él le dice, le menciona, basado en el Antiguo Testamento, un texto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y puede que Dios esté llamando hombres, hermano, de nuestra iglesia al diaconado. Y si Dios te está llamando, no endurezcas tu corazón. Obedece al llamado de Dios. Y no sé cuánto ustedes recordarán que una de las cosas, hermanos, que mencionábamos era que al principio de específicamente cuando hablamos de los diáconos, es que uno de los objetivos de este estudio bíblico es que ustedes como iglesia, nosotros como iglesia, podamos comprender de qué se trata el ministerio de diáconos, pero también, hermano, el objetivo de este diácono es que de este estudio bíblico es que Dios confirme a través de su palabra el llamado en aquellas personas que Dios está llamando a servir en este oficio. Amén, hermanos. Cualquier cristiano maduro que Dios lo esté llamando puede ocupar el oficio del diaconado. Amén, hermanos. Ahora, después de nosotros haber considerado, hermanos, qué es lo que hacen, cuáles son sus cualidades, vamos a ver en esta noche el proceso de instalación de diáconos. Cómo nosotros, como iglesia bautista, instalamos diáconos en el oficio. Y quiero que mires, hermano, quiero que un hermano lea, por favor, los versos 5 y 6. Versos 5 y 6. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Mano Juanita. Gracias, hermano. Yo quiero, antes de explicar este pasaje, hermano, quiero darle la oportunidad a ustedes, porque es un estudio bíblico, que yo quiero que usted me diga qué usted nota ahí, en este pasaje. ¿Qué es lo que salta a la vista? ¿Qué usted nota en ese proceso de instalación de diáconos en la iglesia del primer siglo? Hechos capítulo 6, versos 6 y 7. 5 y 6. Fueron aprobados por la congregación, muy bien, ¿y qué más? Algunos tenían ciertas cualidades, como por ejemplo dice que Esteban era lleno de fe y de Espíritu. Y del Espíritu Santo, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos del proceso de instalación de diáconos de ese pasaje? Que también pusieron sus manos sobre él, o sea que después de orar pusieron sus manos sobre él, hasta que oraron por ellos, o sea la congregación. ¿Ok? Es un proceso congregacional. Ahora bien, mira esto, hermano. El verso 5 dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, a Procoro, bueno, ahí está la lista. Y el verso 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles y de
nosotros aprendemos del proceso de instalación de diáconos en una iglesia es que este es un proceso en el cual están involucrados activamente la congregación y los líderes, los pastores de la iglesia. Porque ya no tenemos apóstoles. No es un proceso, no es el pastor el que por decirlo de una manera, no es el pastor solamente, no es el pastor el que hace los diáconos. No es la congregación solamente la que decide quién va a ser diáconos en la iglesia. Es un proceso, hermano, que ambos, la congregación y los pastores, juegan un papel fundamental. Y eso es importante a la hora de nosotros articular como iglesia cómo nosotros vamos a instalar diáconos en nuestra congregación. Ahora bien, cuando nosotros decimos, y eso obviamente está implícitamente enseñado, dice que lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. La congregación le aprobó la idea, ¿verdad? Por decirlo en buen español, le gustó la idea, estuvieron de acuerdo, pero ¿qué más hizo la congregación? Ellos fueron los que escogieron a los diáconos. Ahora, en el tiempo moderno, el hecho de que ellos escogieron los diáconos, ¿sabe? No va a lucir de la misma manera como lo hicieron la iglesia del primer siglo, como lo hacemos hoy nosotros. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos en proceso de instalación de diáconos en una iglesia bautista, generalmente viene de esta manera. El pastor trabaja con hombres que Dios ha llamado a este ministerio. Y el pastor, en el momento adecuado, los presenta a la congregación y le dice, yo propongo al hermano Requio, a Nicanor, a Pálmeras, para que sean diáconos de la iglesia. En los próximos 30 días, ustedes tienen 30 días con mi iglesia para comunicarse conmigo por si usted sabe de algo que impida que este hermano sea o esta hermana sea diácono de la iglesia. En esos 30 días, la congregación tiene para orar y para considerar a estos hermanos. Y si hay algo que usted cree que descalifica a este hermano, usted puede acercarse al pastor o a los pastores y decir, hermano, tengo esta dificultad con este hermano. Por esto y por esto. O también, una vez que se abre el proceso, la iglesia puede sugerir al pastor, aunque no esté en la lista, yo propongo al hermano Felipe, al hermano Ramón, al hermano Nicolás, al hermano Heriberto, al hermano Martín. Y el pastor considera junto con ese hermano, porque cuando le traen una propuesta al pastor, la iglesia siempre tiene que entender que hay cosas que los pastores saben que la congregación no sabe. ¿Sí me entiende, hermano? Usted puede decir, yo propongo al hermano Nicanor, pero hay cosas que el pastor sabe, que a lo mejor que el pastor sabe que el hermano Nicanor no puede ocupar la oficina y el pastor debe decir, hermano, quizás este no es el momento. ¿Sí me entiende? Pero es una tarea, hermano, en la que la iglesia, la congregación, juega un papel predominante, un papel muy importante. Si una iglesia, hermano, presentaba un candidato a la iglesia, por mucho que a mí me guste el hermano Nicanor, por muy bien que me caiga, si yo lo traigo como propuesta a la iglesia, aunque sea diácono, y más de la mitad de la iglesia me dice, o un grupo de hermanos me da razones suficientes, válidas, por las cuales Nicanor no puede ser miembro, no puede ser diácono de la iglesia, aunque a mí me guste, aunque a mí me caiga muy bien. Es mi deber como pastor escuchar el criterio de la iglesia y tomar en cuenta el criterio de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que al final vota por esos hermanos. Son la iglesia la que da la aprobación final a estos hermanos. ¿Sí lo entienden, hermano?
Entonces, en esos 30 días, la iglesia tiene para orar y considerar, proponer y discutir esos candidatos. Al final de los 30 días, entonces se instala eso, hermano, y vamos a ver ahorita cómo lo hacemos. Pero fíjate, no quiero que pierdan de vista que este es un proceso en el cual los pastores y la congregación participan activamente, porque dice al final, hermano, que en el verso 7, en el verso 6, a los cuales presentaron ¿a quién? Ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Ahora bien, otra cosa que nosotros aprendemos del proceso de instalación de pastores en una iglesia bautista, basada de diáconos, perdón, en una iglesia bautista basada en este pasaje, es que el proceso de instalación debe, ¿sabe? En este proceso, antes de ocupar la oficina, deben ser puestos a prueba primero. Antes de que una persona pueda ocupar la oficina del diaconado, dice la Escritura que debe ser puesto a prueba. Mira 1 Timoteo capítulo 3, verso 10. 1 Timoteo capítulo 3, verso 10, hermano, que lo tenga. Sí, hermano. Es muy buena pregunta, hermana. Hay dos textos de la Escritura que nosotros que nos indican y que podemos compartir con hermanos que piensan o que nos preguntan algo como eso. Y uno está en Hechos capítulo 1, verso, vamos a ir a Hechos un momentico, hermano. Marca 1 Timoteo ahí y vamos a ir a Hechos un momentico. Capítulo 1, y le voy a decir, vamos a leer el versículo 16, Hechos capítulo 1, verso 16. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice, hermanos, tenía que cumplirse la Escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este, pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Vamos a hacer una pausa ahí. He leído este pasaje para que ustedes sepan de qué estamos hablando. ¿De qué está hablando este pasaje? Está hablando de Judas y la razón por la cual se trata aquí es porque inmediatamente, como vamos a ver en el verso 21, van a buscar el sucesor, el que iba a sustituir a Judas. Sabiendo ya esto, vamos a leer el verso 21. Dice, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Vamos a hacer una pausa aquí. Para que fueran apóstoles, para ser apóstol había que básicamente tener dos requisitos. ¿Cuáles eran esos dos requisitos? Haber andado con Jesús desde el bautismo hasta la ascensión. ¿Y el otro requisito cuál era? Tenía que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Tenía que haber visto a Cristo resucitado. Y esto era, fíjate que el verso 21 dice, por tanto, es necesario, para poder ser apóstol, era necesario que cumpliera estos dos requisitos.
fundamentales. Y yo le pregunto, hermano, de entre los apóstoles modernos, ¿quién cumple con estos dos requisitos? Nadie. Ninguno. Todos los llamados apóstoles son falsos maestros de un evangelio falso. A todo, hermano, si usted escucha a un apóstol predicar y usted se siente bien escuchando esa predicación, algo mal está ahí, porque usted está escuchando a un falso maestro con un evangelio falso. Por eso, como pastores, nosotros siempre recomendamos: ningún apóstol, no escucha a ningún apóstol. Todos son falsos, sin excepción de uno. Porque ninguno cumple con las características. Y el otro pasaje, hermana, es, que no lo tengo en mente ahora, pero es cuando el mismo apóstol Pablo dice que él es el último de los apóstoles. Dice, como un abortivo, se apareció a mí. Es el último de los apóstoles. No tengo ese pasaje ahora, hermana, pero lo voy a buscar y se lo voy a enviar después. Es por eso que ahora, hermana, no tenemos apóstoles, sino que los que están ahora guiando a la iglesia, liderando a la iglesia, son pastores instituidos también por nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora bien, vamos a leer 1 Timoteo 3:10. Ante leer 1 Timoteo 3:10, quiero decir algo, hermano. Cuando usted lee pasajes como esos, de Hechos, que acabamos de leer, hermano, no hay manera en que usted pueda darle la vuelta a ese pasaje. No hay manera que usted pueda, porque ese pasaje de la Escritura hay que interpretarlo como literalmente. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quisieron decir los apóstoles cuando dijeron que era necesario que uno tenía que haber estado con ellos desde el bautismo hasta la ascensión? ¿Qué usted cree que quisieron decir con eso? Exactamente eso. O sea, no hay manera en que nosotros podamos darle la vuelta a eso, hermano. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 10, hermano. ¿Quién lo quiere leer? Hermano Alberto. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Amén. Gracias, hermano. Fíjate lo que está diciendo este texto. Que también es esto. ¿Quiénes son estos? Los diáconos. Sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Una vez más, hermano, la Biblia nos enseña, nos instruye, el Señor Jesús nos instruye que el proceso de instalación de diáconos es un proceso, hermano, que implica un proceso de ¿qué? ¿Un tiempo de qué? De prueba. Cada candidato, hermano, al diaconado debe ser cuidadosamente examinado por la iglesia. Lo repito, cada candidato al diaconado debe ser cuidadosamente examinado por la iglesia. No por el mundo, por la iglesia. Hermanos, ahora, ¿cómo la iglesia del primer siglo lo hacía? Hermano, ellos podían poner a prueba a estos hombres de una manera diferente a como nosotros hacemos hoy. Pero yo quiero preguntarte, porque esto nos va a ayudar a nosotros a instalar diáconos, a saber cómo debemos hacerlo. Dice que también estos sean sometidos ¿a qué? A prueba primero, y si son ¿qué cosa? Irreprensibles, o sea, que si cumplen con los requisitos, que entonces sirvan como diáconos. Mi pregunta para ustedes esta noche es: ¿cómo una iglesia sabe si un hermano está apto para servir en este oficio? Si es irreprensible. ¿Qué se necesita, hermano? ¿Cómo una iglesia sabe si un hermano es irreprensible? ¿Qué necesitamos?
para eso necesitamos ¿qué cosa? Tiempo. Y el tiempo, someterlo a prueba, es examinar cómo ha sido su vida entre nosotros. Si es un hermano que es conocido por levantar contiendas entre hermanos, ¿usted cree que va de la noche a la mañana va a cambiar si usted lo pone de diácono? No, su patrón, su estilo de vida, ¿cuál ha sido? Levantar contiendas. Y lo va a hacer siendo diácono, hermano. La cita mente es 1 Corintios 15, 8, 9 y 10. La cita de la otra que no lo decía. Gracias, hermano. ¿La puede repetir? Es 1 Corintios, capítulo 15, verso de 8 a 10. Gracias, hermano. Esa es la cita, hermano, donde Pablo dice que él es el último de los apóstoles. 1 Corintios 15, del 8 al 10. Gracias, hermano. Hermanos, si dice por un ejemplo, otra manera de que esta prueba, este tiempo de prueba se pone de manifiesto. ¿Cuál es el enfoque del ministerio de diáconos? El servicio. Si hay un hermano o una hermana que usted le dice, vamos a limpiar el templo, no puedo, hermano. Hermano, puede llevarle una caja de comida al vecino de allá, que vive con el otro. No puedo, hermano. Hermano, hay que fregar. No puedo, hermano. Hay que servir, hermano, en el compañerismo. No puedo, hermano. Hermano, hay que visitar al hermano Rey, que está en el hospital. ¿Usted cree que usted puede? No puedo, hermano. Estoy muy ocupado. Yo le pregunto, hermano, ¿usted cree que ese hermano lo va a hacer si usted le da el título de diácono? No lo va a hacer, hermano. Y si se ofrece para ser diácono, hermano, obviamente este hermano lo que está buscando, ¿qué cosa es? Una posición, un reconocimiento entre los hermanos. Pero si el hermano no es en este momento, hermano, en este tiempo de la iglesia, someterlo a prueba no es que vamos a decir, ok, vamos a seleccionar 4 hermanos y vamos a ponerlo a prueba por 6 meses. Eso no funciona. ¿Usted sabe por qué? Porque si yo cojo a Regio, que no ha dado evidencia de que no quiere servir, no le gusta servir, y le digo, hermano, te voy a poner a prueba por 6 meses, a ver si tú puedes realmente. A lo mejor en esos 6 meses, el hermano Regio dice, me voy a esforzar y voy a trabajar para que me pongan de diácono. Y después de los 6 meses, se acabó. ¿Sí me entienden, hermano? Siguió la misma. Hermano. Hermano, un diácono no es necesario que vaya a un seminario. No, hermano. No. Lo que es necesario es que conozca las verdades fundamentales del Evangelio y que viva acorde al Evangelio. Que guarde, recuerda, uno de los requisitos es que guarde el misterio de la fe. ¿Con qué? Con limpia conciencia. Fíjate, yo creo que usted, hermano, piense en esto. Cuando nosotros vamos a instalar diáconos en nuestra iglesia, nosotros vamos a observar, a examinar. La iglesia tiene que examinar cuidadosamente la vida de estos hermanos, porque para poder ocupar el oficio, antes de ser instalado, es necesario que primero sea sometido a prueba, sea examinado, hermanos, para que no pongamos a la persona incorrecta en el oficio. Porque una persona puesta, la persona incorrecta en el oficio del diaconado, lejos de traer edificación y bendición a la iglesia, lo que va a hacer es dividir la iglesia. ¿Sí lo entienden, hermano? Exacto. Tampoco, como dice Hernán en un buen punto, tampoco la oficina debemos poner, obviamente, por las mismas cualidades y requisitos para ser diácono, se supone que para que sea lleno del Espíritu Santo tiene que ser ¿qué cosa? Cristiano. Pero siguiendo la misma línea de lo que está diciendo el hermano Adi, tampoco la iglesia debe poner a un hermano, por ejemplo, que no interactúa con la iglesia. Un hermano que viene cada de Pascua a San Juan a la iglesia, decimos los líderes, vamos a ponerlo de diácono para que de esa manera venga más. No sirve así, hermano.
Tiene que ser un hermano que sirva, que esté entre la iglesia, que dé testimonio para que la iglesia pueda decir verdaderamente, Requio puede ocupar el oficio. Tiene llamado porque es un hermano que tiene pasión por servir. ¿Sí lo entienden, hermano? Ahora, otra cosa que la Biblia nos enseña, hermano, es que este es un proceso que culmina, el proceso culmina con la ordenación de los candidatos al ministerio del diaconado. El proceso culmina, este proceso de instalación culmina con la ordenación de los candidatos al ministerio del diaconado. Mira, ahí mismo, hermano, vamos a ir a Hechos, capítulo 6, verso 6, nuevamente. Rápidamente vamos a ir ahí. Amén. Hechos 6, verso 6 dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Lo que el versículo 6 describe es lo que, hermano, lo que hoy nosotros conocemos como el proceso de ordenación. ¿Qué es el proceso de ordenación de diáconos? Bueno, el proceso de ordenación, tanto de diáconos como de pastores, hermano, prácticamente viene siendo, significa lo mismo, es en ese acto de ordenación. Ese acto no es más que un acto de reconocimiento. La iglesia está reconociendo que estos hermanos, el Señor los ha llamado a ocupar la oficina del diaconado o la oficina del pastorado. Es un reconocimiento, la ordenación, hermano, es un reconocimiento público de que estos hermanos son los diáconos de la iglesia o los pastores de la iglesia. No es un proceso, en el proceso de ordenación no hay nada que sea místico. En ese proceso no se le da una doble unción a los diáconos, eso no existe. No se le da una unción especial, ni una autoridad especial que no sea la que la Biblia habla, de la que la Biblia habla. Simplemente el proceso de ordenación, que es lo que es, hermano, un reconocimiento público en que los candidatos son, después de haber sido examinados cuidadosamente, se traen a la iglesia en el servicio, se hace un servicio de ordenación donde se reconoce públicamente y por medio de la imposición de manos se encomiendan al Señor. Y eso es lo que hicieron los apóstoles. En el verso 6 dice: después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Ese poner las manos no es, hermano, otra cosa que encomendar estos hermanos para el servicio al que han sido llamados. Es un acto de que los pastores piden a Dios que bendiga y use a estos hermanos, que Él dé gloria a su nombre a través de estos hermanos, que Él guarde a estos hermanos para que no se descalifiquen y se pide por cosas como esta. Ese es el proceso, la ordenación de diáconos. Para instalar diáconos, ¿qué necesitamos, hermano? Es un proceso que está involucrado ¿quién? La congregación y los pastores. ¿Qué más, hermano? Para instalar a un hermano o una hermana como diácono o diaconisa, deben ser examinados primero. Y por último, ese proceso termina ¿con qué? Con un servicio de ordenación en el que públicamente son reconocidos como los oficiales de la iglesia. Pero es importante para nosotros saber que en la ordenación, yo quiero ser específico en esto, la ordenación no atribuye poderes especiales ni a los diáconos ni a los pastores. Simplemente es un acto de reconocimiento y un acto en el cual se encomiendan al Señor. Hermano, por ejemplo, si vienen la iglesia y le dicen a usted, hermano, estamos la hermana a ver si sabe algo. Amén. No sabe nada, pero tiene una personalidad bastante, igual que una bebé.
Sí, hermano. como pastor. Si Pero yo... voy a decir a Dios, yo no quiero, No quiero no, porque no es una cuestión de no querer, es una cuestión de que... que el Señor llama a uno. Sí, pero es una cuestión de que yo tengo que tener base como pastor para decir, el hermano Navarrete no puede ser diácono. Y usted no queda mal con el Señor. No, hermano, porque es mi responsabilidad como pastor asegurarme que las personas que vengan al diaconado cumplan con los requisitos bíblicos del diaconado. Tiene que estar de acuerdo la iglesia y el pastor. Y en la iglesia el pastor tiene que estar de acuerdo. Antes de darle lugar al hermano, recuérdense que una de las palabras que se usa para el pastor, ¿cuál es? Pastores, ancianos y obispos. ¿Y obispo qué significa? Supervisor. El pastor tiene que es encargado de supervisar que la iglesia funcione acorde a la escritura. El pastor es encargado de supervisar que los diáconos, en la elección de diáconos, estén de acuerdo a la escritura. No es simplemente porque el pastor no le gusta al hermano, como tampoco depende de que si al pastor le gusta. La iglesia tiene que aprobarlo. Pero hay candidatos que a lo mejor, como decía hace un momento atrás, hay cosas que los hermanos no saben. Y el pastor sí sabe. Y el pastor, pero como una cuestión entre ese hermano y el pastor, hay veces, ¿sabes? No siempre el pastor puede divulgar y decir, no, yo estoy de acuerdo con el hermano Reggio, porque el hermano Reggio, por un ejemplo, le debe dinero al hermano Lupita y no le pagó el dinero al hermano Lupita. Es una cuestión que yo estoy trabajando con Reggio para que Reggio le pague a Lupita. Pero yo no tengo por qué divulgarle a la iglesia. A propósito, no le presten dinero a Reggio porque es mala paga. ¿Sí me entienden, hermano? Pero, ¿sí me entendió ahí, hermano? Hermano. Si llego yo le digo, hermano, entonces diácono, ¿qué haría usted? Hermano, me sentaría con usted, le preguntaría por qué usted quiere ser diácono y le haríamos un estudio un poco más detallado acerca del diaconado y analizaríamos. Y después, hermano, entonces si se cumplen todos los requisitos y usted todavía quiere ser diácono, entonces se presenta a la iglesia en 30 días, tenemos 30 días, por decirlo de una manera, 2 meses, para que usted, si tiene algo en contra del hermano Martín, venga conmigo directamente y lo ventile y así, y seguiríamos el proceso. Pero todos tienen que estar de acuerdo, ¿verdad? Si algunos no están de acuerdo y otros sí. La mayoría de la iglesia tiene que estar de acuerdo. Generalmente son, para cargos de oficina, creo que son 3/4 partes de la membresía de la iglesia. De suponer que yo cumplo con los requisitos y todo eso, y al momento de que en el estudio, al momento que ustedes me ponen a prueba, yo veo cosas que no, digo, esto no, ahí es donde ya la persona siente que no es el llamado, ¿no? Probablemente, sí. O sea, en esa prueba, quizás yo vea como persona, o usted, o la iglesia vea como, no creo que sea el llamado de él. Exacto. Así es, hermano. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Isabel. Una prueba, como decía ahorita, no hay una prueba como tal específica, sino que tenemos que observar si el hermano, por ejemplo, la función de los diáconos es servir en las necesidades físicas de la iglesia, ayudar a los necesitados, ayudar a aquellos que están enfermos, cuidar del edificio de la iglesia, cosas como esa. Y también la función de los diáconos es cuidar la unidad de la iglesia. Si hay un hermano que se le gusta chismear, que le gusta hablar de los demás, crear problemas entre hermanos, ese hermano no puede ser diácono. Ese es el tipo de prueba. Hay que examinar cómo vive ese hermano. Y si no le gusta servir, tampoco puede. Ese es el tipo de prueba de la que habla la Biblia. ¿Estamos todos claros aquí, hermanos? Entonces, hermanos, como ya se nos fue el tiempo,
Lo que vamos a hacer, hermano, es que el miércoles que viene, sí, ya les prometo que terminamos con los diáconos y vamos a estar hablando, hermano, de la recompensa de los diáconos. Y vamos a estar hablando de cómo los diáconos, el ministerio de diáconos se relaciona con las oficinas de la iglesia, cómo se relacionan con los distintivos bautistas. Pero yo quiero preguntarle a ustedes, hermano, ahora mismo, ¿tenemos una mejor comprensión de qué es lo que es el ministerio de diáconos? Si a usted le preguntan, usted puede decir a qué se dedican esos individuos. ¿Saben, hermanos, cuáles tienen una buena comprensión de cuáles son los requisitos que necesita una persona tener para ser diácono? ¿Estamos de acuerdo, a la luz de la Escritura, que estos hermanos no son qué cosa? Superhéroes, no son supercristianos, no son perfectos. Son hermanos llenos del Espíritu Santo, hermanos maduros en la fe, que Dios los ha llamado para esta tarea específica. Y todos entendemos ahora más o menos, tenemos un buen entendimiento de cómo funciona, cómo es que la iglesia bautista instala diáconos en la congregación, ¿verdad? Es un proceso que incluye ¿qué cosa? La congregación y los pastores están activamente involucrados en este proceso. Es un proceso que requiere examinación y es un proceso que culmina ¿con qué? Con una ordenación. Hermanos, yo quiero terminar con esto, porque quiero terminar diciendo esto, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y aunque esto pareciera un tema que quizás cualquier persona a nosotros hoy no nos gusta estudiar estos temas, porque nosotros preferimos temas que hablen de cómo yo puedo salir de los problemas que tengo. Pero esto es importante para la vida de la iglesia, y ustedes como iglesia tienen que saber cómo es, para que ustedes no sean engañados. Porque mañana puede venir un pastor con una cabeza loca, y quien puede querer hacer un circo aquí, y ustedes como iglesia tienen la autoridad para decirle y la responsabilidad de decir, pastor, no, porque no está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Usted tiene que saber, esto es importante, porque hoy, y esto no se ve mucho, pero es una tendencia nueva en muchas iglesias. Hoy muchos hermanos, generalmente porque la iglesia no conoce, y los pastores muchos abusan de su autoridad como pastor. Muchos pastores quieren avanzar no la agenda del reino, sino su propia agenda en la iglesia, y pone a hombres en el pastorado que no están calificados para ser pastores. Y se obvia, como esos pastores saben que esos hombres no son calificados para ser pastores, se saltan el proceso de ordenación. Tú puedes tener llamado, la iglesia puede reconocer, pero tú eres pastor cuando tú eres ordenado, cuando tú eres separado para esa oficina. Y lo mismo pasa con los diáconos. Pastores que ponen los diáconos, sin ser ordenados. Esto es un proceso de instalación de diáconos, requiere, ¿qué cosa? Ordenación. Requiere cuidadosa examinación. Hermanos. Eso es otro punto importante, hermano. Otra tendencia que estamos viendo con relación al ministerio de diáconos y al ministerio de pastores. En iglesias, hermanos, donde hay un lead pastor o un pastor principal, generalmente los pastores, como él es el principal, él tiene varios pastores con él, pero estos pastores al estar subordinados a él, muchas veces estos pastores están por temporadas, por 3 o 4 años, y después de 3 o 4 años se sientan y tienen que esperar un periodo para volver a ser pastor. Eso no es bíblico, ni histórico tampoco, como dice la hermana Ani. Y la razón detrás de este modelo, lo que hay es que si el pastor, si yo soy pastor y yo pongo el hermano Ubaldo de pastor junto conmigo, pero yo me llamo o me titulo pastor principal de la primera iglesia bautista, y al hermano Ubaldo ni siquiera lo llamo pastor, lo llamo elder o anciano de la iglesia. Si yo veo que el hermano Ubaldo, cada vez que quiero hacer una cosa,
o me quieren poner mi voluntad. El hermano cuando me dice, no, espérate hermano, que eso no es así. Mira lo que dice la Biblia. Yo voy a soportar al hermano por 3 años. Después de los 3 años, ya yo me quito al hermano Waldo de arriba. ¿Sí lo pueden ver, hermano? Y no es bíblico. Y lo mismo pasa con el ministerio de diáconos. Iglesia, hermano, que los diáconos sirven por un periodo de 3 o 4 años y después se sientan. Eso no es bíblico. Y como no es bíblico, no debemos practicarlo entre nosotros. Por eso nosotros somos una iglesia guiada por la Biblia. Eso significa, ¿qué cosa? Que nuestro estándar de conducta y de práctica no es como otros lo hacen, sino como la Biblia dice que debemos hacerlo. Porque nosotros somos una iglesia bautista, pero en primer lugar, antes de ser bautistas, somos una iglesia bíblica. Y porque somos una iglesia bíblica, tenemos que hacer la cosa de acuerdo a la Escritura. Amén, hermanos. So, quiero invitarle a que ore por esto, hermano, que ore. Vamos a orar esta noche para que el Señor levante hombres y mujeres entre nosotros que puedan servir en esta capacidad. Hombres y mujeres que puedan bendecir a la iglesia y que Dios haga claro en sus mentes, en sus corazones, si Él los está llamando. Quiero invitarle a que se ponga en pie y vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche que ha sido expuesta, Señor, y ella nos instruye en el camino en el que debemos andar. Ella nos instruye, tu palabra nos instruye en cómo debemos funcionar como iglesia. Señor, y después de haber estudiado, Señor, los oficios de la iglesia, Dios mío, yo quiero rogarte, junto con mis hermanos, que tú nos muestres tu favor, Señor, y que tú levantes de entre nosotros hombres, Señor, para la oficina, Señor, del pastorado, y que tú levantes entre nosotros hombres y mujeres que puedan servir en la oficina del diaconado, Señor. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Padre Santo, este es el modelo que tú has establecido para la iglesia. No es normal, no es la norma que la iglesia tenga un solo pastor. No es la norma que la iglesia no tenga diáconos. Señor, en tu gracia muéstranos tu favor y levanta otros pastores y diáconos entre nosotros. Amén. Y danos sabiduría, Señor, para nosotros navegar a través del proceso de seleccionar e instalar pastores y diáconos que glorifiquen tu nombre y que sean de bendición para esta iglesia, Señor. Amén. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos en paz y ayúdanos a reflexionar en lo que hemos aprendido. Y yo te suplico, Señor, que tú en esta semana fortalezcas nuestra fe y que prepares nuestros corazones para venir a adorarte el domingo. Amén. En espíritu y en verdad, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que la gracia de Dios sea con ustedes, hermanos. Nos sentamos.